Bueno, pues vamos a comenzar este webinar. Buenas tardes a todos y a todas en este primer webinar del nuevo año académico 25-26. Bienvenidos a esta sesión informativa de British Council España, que hemos titulado, como sabéis, Guía 2026 para estudiar en universidades británicas, requisitos, procedimientos y plazos esenciales. Mi nombre, ya me conocéis de temporadas anteriores. Soy Joaquín Francisco Carnicer y soy Education Manager en British Council. Es un placer teneros una vez más con nosotros hoy. Y este webinar, en esta ocasión, está pensado para todos aquellos estudiantes, familias y profesionales interesados en conocer de primera mano cómo planificar el acceso a universidades en el Reino Unido para el próximo año académico. Sabemos, vosotros sabéis también, que estudiar en Reino Unido es una experiencia única y que el proceso de admisión puede resultar complejo, desde los requisitos académicos, pasando por el inglés, hasta los plazos y procedimientos de solicitud, y los visados, que también, lógicamente, a veces generan dudas e incertidumbres, aunque no muchos quebraderos de cabeza. Nuestro objetivo hoy, como os podéis imaginar, es ofreceros una guía práctica y clara sobre todo lo que necesitan saber tanto estudiantes como orientadores para preparar con éxito de cara a ese año académico 2026. Vamos a cubrir los requisitos de entrada, los procedimientos más importantes y los plazos clave que no pueden dejar pasar. Para ayudarnos a profundizar en estos aspectos, una conocida ya de la casa, contamos con Sofía Goya, una vez más la directora de IEC, que nos va a compartir su experiencia y conocimiento sobre estos procesos de admisión a universidades británicas, así como consejos prácticos para maximizar las oportunidades de éxito de los estudiantes. Queremos también, lógicamente, introducir las novedades o las diferencias que puedan existir de cara a este próximo año académico, de forma que estemos actualizados en todo lo relativo a los diferentes requisitos y procedimientos. Sofía, como sabéis, tiene una amplia trayectoria en orientación educativa y ha ayudado a numerosos estudiantes españoles, pero también de otras nacionalidades, a acceder a universidades del Reino Unido. Por eso estoy seguro de que su intervención será, como siempre, muy valiosa. Así que no me extiendo más y cedo la palabra a Sofía, quien nos guiará paso a paso a través de esta guía 2026 para estudiar en universidades británicas. Sofía, muchas gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras. Muchas gracias, Joaquín. Me hace mucha ilusión inaugurar este ciclo de seminarios que hacéis. Creo recordar que también finalizamos juntos las de antes de verano, o sea que para mí siempre es una ilusión y súper agradecida con el British Council por esta oportunidad. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os ha dicho Joaquín, vamos a cubrir un poco esta guía 2026 para estudiar en Reino Unido. Vamos a ver qué vamos a ver durante esta charla. Os voy a explicar un poquito quiénes somos en IEC, cuál es nuestro servicio, un poquito los motivos por los que estudiar en el Reino Unido, cómo son las universidades del Reino Unido. Luego vais a oír mucho hablar de UCAS, entonces vamos a explicar qué es UCAS, qué requisitos de acceso nos piden para entrar en las universidades en Reino Unido. Luego vamos a dar algún consejo sobre cómo hacer un buen personal statement. Vamos a ver, muy importante, los plazos importantes, cómo prepararse y al final, todas las preguntas que tengáis, será un placer contestarlas. Entonces, bueno, por contaros un poco, nosotros en IEC somos expertos en educación universitaria internacional desde 1996, o sea que quiere decir que tenemos una larga trayectoria ayudando a estudiantes que quieren ir a hacer la carrera al extranjero, siendo Reino Unido el país donde más estudiantes mandamos. Somos también representantes oficiales de algunas de las mejores universidades del mundo. Nosotros para lograr estos acuerdos de representación podemos estar 2, 3 años que la universidad nos hace due diligence para ver que somos éticos, que hacemos todo bien. Entonces para nosotros es un orgullo muy grande. En concreto en Reino Unido creo que representamos algo más de 60 universidades y algunas son top mundial, ¿no? Cada año trabajamos con unos 300 estudiantes. Esto hace que desde el 96 hayamos asesorado a unos 10.000 estudiantes con éxito. Asesorarles con éxito quiere decir que han entrado en la universidad que querían, están haciendo la carrera que querían y demás. Luego, una cosa muy importante que nos caracteriza es la transparencia a lo largo de todo el proceso.
Esto es muy importante. Esto quiere decir que vuestra solicitud es vuestra en todo momento, tenéis que tener acceso a ella, tenéis que estar muy informados y que vosotros sois los que vais a decidir qué queréis hacer y dónde. Nosotros daremos consejos, pero tiene que haber esta máxima transparencia. Y luego el quinto punto un poco que explicamos es que damos atención personalizada para solucionar cualquier imprevisto. Cada año tengo imprevistos nuevos. Yo a veces digo, uff, no, uno nunca cree que lo sabe todo, ¿no? Pero dices, oye, parece que esto lo dominamos y te viene un imprevisto y aprendes una cosa nueva o un caso diferente. Entonces también todo este know-how acumulado desde todos estos años, pues nos hace que podemos ser muy eficaces a la hora de ayudaros. Y luego tenemos 5 valores un poco que definen a IEC. Son las 5 Es de IEC, que sería la primera educación como pilar de la sociedad en la que creemos, ¿no? Para avanzar todos. La experiencia, que he hablado mucho antes, ¿no? De esta experiencia acumulada durante estos años. La excelencia a la que aspiramos en nuestro servicio, ¿no? Intentamos hacerlo de la mejor manera posible. La empatía, esto es muy importante, yo lo hablo siempre con el equipo. Nosotras a lo mejor hacemos cientos de solicitudes cada año, pero no podemos olvidar que para vosotros es la primera vez. Entonces tenemos que ser muy empáticos y ponernos mucho en vuestra situación, ¿no? Y luego también el entusiasmo, ¿no? Es verdad que ahora lo vamos a ver, ¿no? Solicitar al Reino Unido no deja de ser un trabajo, ¿no? Y el estudiante va a tener que trabajar y hacer cosas adicionales al colegio, pero también nos gusta que os entusiasméis, que os ilusionéis con este camino, ¿no? Bueno, un poco nuestro servicio, las cosas que ofrecemos son desde cursos preuniversitarios de verano, ¿vale? Que más adelante hablaré de esto, grado y posgrado, o sea, tanto para hacer una carrera como para hacer un máster. También hacemos doctorado, también podemos ver cursos de inglés o preparación de exámenes. Luego un poquito más adelante vamos a hablar de preparación de exámenes que están muy de moda ahora como cosas que piden las universidades. Y luego también, por supuesto, trámites administrativos, visados, alojamiento, homologaciones, ¿vale? Tenemos también, siempre hacemos con el British Council una charla sobre homologación. Esto es como qué pasa cuando vuelvo con mi título del Reino Unido en España. Ahí lo podéis buscar, tenemos varios vídeos del tema. Estas son algunas de las universidades donde han admitido a nuestros estudiantes. No son todas, pero bueno, ponemos aquí algunas para que os hagáis una idea, ¿no? Y bueno, vamos a ver los motivos por los que estudiar en Reino Unido. A ver, lo primero, siempre destacamos excelencia académica, ¿no? Cuando uno mira los rankings de educación a nivel internacional, siempre vemos a la cabeza Reino Unido y Estados Unidos, ahí un poco peleándose por la cima. Entonces, sin duda tienen una educación que lleva ya muchísimos años ocupando los primeros puestos en los rankings. Luego, lo que también es muy interesante es la flexibilidad y la variedad de grados. Yo pongo un ejemplo aquí, ¿no? Tú aquí en España, por ejemplo, a lo mejor tienes economía y administración de empresas, ¿no? Que se pueden, bueno, son diferentes, ¿no? Pero dices, se pueden englobar dentro de ese área, ¿no? En Reino Unido, oye, economía sería economics, ¿no? Administración de empresas, business administration. Pero luego puedes especializarte todo lo que quieras. Puede haber, oye, es que a mí me gustan las finanzas y a lo mejor quiero trabajar en algo más de banca de inversión, estudio directamente la carrera de finance. Oye, no es que lo mío es la contabilidad, me gusta mucho hacer el balance de situación de una empresa, tal, pues entonces haces la carrera de accounting. O no, mira, yo tengo claro que quiero abrir mi propia empresa, pues entonces haces la carrera de entrepreneurship. O mira, a mí Business Administration me gusta, pero a mí me va más gestión, liderazgo, estrategia. Pues vamos a hacer management. Entonces hay muchísima variedad. Y luego también, entre estas que he dicho, por ejemplo, se pueden combinar, ¿no? Y luego puede haber también como combinaciones música y matemáticas o cosas que a lo mejor tengan más sentido como computer science y artificial intelligence, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucha variedad. Luego, el enfoque es eminentemente práctico, súper práctico y por eso también la duración es más corta, ¿no? Los grados en Reino Unido, en el caso de Inglaterra y Gales, son 3 años y en el caso de Escocia son 4 años, ¿vale? Que ahí sí que es igual que en España, pero
igual como que la metodología española está más centrada en memorizar, en este codos, codos, ¿no? En Reino Unido se enfocan más en trabajos, presentaciones, muy parecido al mundo laboral, ¿no? Yo a veces lo digo, a mí en ninguna empresa me han dicho, memorice esto para mañana y me lo cuenta. No, es, oye, tenemos este problema, vamos a ver en equipo cómo resolverlo, prepárate tú esta parte, tú esta otra, luego nos juntamos, ¿no? Pues es un poco como está pensado el sistema allí, ¿no? Luego las universidades, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, son modernas con estudiantes internacionales. Eh, mucha gente no sabe esto, ¿no? Pero cuando hablamos de la mayoría de universidades top, UCL, Imperial, King's, son universidades públicas. Eh, es verdad que luego tienen unas tasas académicas altas, pero siendo universidades públicas es increíble, o sea, lo modernas que son, lo cuidadas que están. Vamos a hablar un poco adelante de esto. Luego, método educativo a la vanguardia es lo más nuevo que haya en ese sector. Tanto uno, por un lado, como forma de enseñanza, de impartir las clases y demás, como también todo lo que vais a tener acceso durante la carrera, ¿vale? Y luego, mejores oportunidades laborales. Si miramos estadísticas, ¿no? que te dan las universidades, muchas veces llegan a ratios de empleabilidad del 96%. Esto quiere decir que el 96% de los estudiantes, a los 6 meses de haber terminado la carrera, encuentran trabajo. Esto es bastante impresionante. Y trabajo en el área de estudio. ¿Vale? O sea que esto es bastante impresionante. Luego hay también algún ranking específico sobre qué tipo de trabajos, qué tipo de empresas contratan a estos estudiantes, que eso también puede ser como muy interesante para que lo miréis, ¿vale? ¿Cómo son estas universidades? Decíamos antes, innovadoras y modernas. Luego, instalaciones de la última tecnología, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, oye, Sofía, los programas a los que yo tenía acceso en clase eran lo último. Ahora estoy trabajando en una empresa y tienen el software de hace 3 años. O si, por ejemplo, es una carrera creativa y tal, las cámaras con las que yo grababa en la universidad son mucho más avanzadas que las que tengo en la empresa. O sea, siempre van a tener lo último. Luego, el ambiente internacional, esto es importante porque esto quiere decir que no os vais a sentir solitos, ¿no? Que no vas a ser el único español entre todos los ingleses, sino que va a haber también gente de todas partes del mundo. Entonces, todos vais a estar un poquito en la misma situación, extrañando tu país, a tu familia. Luego, el alojamiento puede ser dentro o fuera del campus. Una cosa que tienen muy interesante son universidades tipo campus, ¿no? A lo mejor en España o en concreto en Madrid, ¿no? Pues podemos estar acostumbrados a universidades tipo el IE, CADE o tal, que no deja de ser una universidad en el centro de la ciudad. O si luego tenemos a lo mejor la autónoma, que puede ser un poquito más tipo campus, pero no es común vivir ahí y tal. Aquí, cuando son universidades tipo campus, es que tú prácticamente no tienes que salir de ahí para nada. Vas a tener tu alojamiento ahí, supermercado ahí, restaurantes, tiendas de todo tipo. Entonces, bueno, eso es bastante chulo. Luego, servicios dirigidos al estudiante internacional. Como tienen una larga tradición de recibir estudiantes internacionales, siempre están muy pendientes de vosotros, ¿no? Desde cosas como, oye, pues el día de mañana vas a alquilar una casa allí y no te manejas con el contrato, tal, pues te pueden ayudar. O tienes que pedir cita en el médico, tal, este tipo de cosas sí que te ayudan. Os tratan como estudiantes mayores de edad, independientes y todo eso, no hablan con los padres y demás, pero sí que tienen servicios de apoyo, ¿vale? Luego, deporte y actividades, aquí todo lo que os podáis imaginar lo tienen. Hay algunas universidades que las instalaciones deportivas son realmente impresionantes. Algunas hablo incluso a nivel olímpico y hay deportistas olímpicos que se preparan ahí. Que esto a veces lo cuento y dice, uy, me abruma, ¿no? Pero quiero decir que las instalaciones están muy bien, no hace falta que tú estés a nivel olímpico para utilizarlas, ¿no? Tienen como una cosa que llaman clubes y sociedades, las universidades. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes interés en, voy a aprender a programar Python, te puedes apuntar. Pero luego de repente hay estos clubs un poco fans de Taylor Swift.
pues también lo tienen, ¿no? Y luego, orientación profesional, voluntariado, trabajo, prácticas, tienen servicios de carreras súper potentes. Que esto quiere decir que el día de mañana, cuando vayáis a buscar un trabajo, os van a ayudar a preparar vuestro currículum, a preparar esa carta de motivación para una empresa, a prepararse para una primera entrevista. ¿Vale? Uno va a una primera entrevista y si ya has hecho muchas prácticas con el equipo de carreras, vas de otra manera, ¿no? Relajado. Nadie sabemos de antemano las preguntas que os van a preguntar, pero sí que relaja mucho el haber ensayado esto, ¿no? Entonces, bueno, eso también está muy bien. Luego, ¿qué es UCAS? UCAS es la plataforma por donde se solicitan plaza en las universidades en Reino Unido. Tienen un sistema centralizado, entonces si uno quiere solicitar un grado, siempre va a ser a través de esta plataforma. Muy pocas universidades, muy pocas, pueden tener a lo mejor una solicitud directa, pero no es lo habitual y probablemente no os pase, ¿no? Em, Creo que vamos a hablar un poquito más en detalle de UCAS. Vale, os voy a contar un poquito qué datos vamos a meter en UCAS. En UCAS vamos a meter datos personales, ¿no? Oye, por supuesto, el nombre que hay que ponerlo exactamente igual que en el pasaporte, ¿no? Que a veces me dicen, ah, no, los ingleses solo usan un apellido y yo solo he puesto uno. No, ponerlo como en el pasaporte, ¿vale? Pues eso, vuestro pasaporte, hacen algunas preguntas, por ejemplo, preguntan también a veces si el estudiante tiene algún tipo de discapacidad o alguna cosa en plan, pues tipo dislexia o algo así, y a veces aquí la gente dice, ay, no lo pongo, a ver si me va. No, no, esto nosotros animamos siempre a ser honestos y ponerlo y tal, porque lo único que puedo hacer es favorecerte en el sentido de que una vez llegues a la universidad te van a dar las ayudas que necesites en ese sentido. Luego vamos a rellenar una parte de educación, que íbamos a poner las notas desde cuarto de la ESO o equivalente, las notas de primero y normalmente las notas de segundo de bachillerato, como todavía no vais a haber terminado, vamos a ver más adelante las fechas límite, ahí vamos a poner unas predicted grades, notas estimadas, que hay que pedirle al colegio que nos haga, un poco para que sepáis esto. Las notas estimadas tienen que ser lo más realistas posibles, pero también lo más favorables posible. Hay un principio en derecho, ¿no? Que es en caso de duda a favor del reo. Pues aquí es en caso de duda a favor del estudiante. Oye, no sé si vas a sacar un 7 o un 8. Te pongo un 7 para motivarte. No, no me motivas, me haces polvo. Pon un 8, ¿vale? No de repente no tiene sentido poner a ese estudiante un 10, porque no estamos ahí, pero que en caso de duda siempre os pongan la nota más alta, ¿no? Eso por un lado, luego viene el famoso personal statement que vamos a hablar más adelante, y luego viene una sección que es una carta de recomendación de un profesor del colegio. Aquí a veces me preguntan, oye, pido la carta de recomendación, soy amigo del CEO de no sé qué compañía o tal. No, eso os va a perjudicar. Todo el mundo va, o todos los estudiantes van con una carta de recomendación de un profesor. Entonces hay que pedirle a un profesor. Esta carta, em, también a veces me dicen, oye, voy a estudiar física, se la pido al profesor de física. No necesariamente. Tienes que pedirla al profesor que mejor vaya a hablar de ti como candidato. ¿Vale? Entonces, bueno, esto así como muy a grandes rasgos de lo que hay que poner, que creo que igual lo vuelvo a repetir aquí un poquito. ¿Vale? ¿Qué requisitos nos van a hacer falta? Título de secundaria y ponemos bachillerato, IB o equivalente. Muy importante, las universidades en Reino Unido tienen unos entry requirements que adaptan a cada uno de los sistemas educativos, ¿no? He oído muchas veces mitos como, ah, es que si no hago los A-levels, que es el sistema de los niños de Reino Unido, no me van a coger. No es verdad. Ah, es que si no hago IB, que es el bachillerato internacional, no me van a coger. No es verdad. O prefieren el IB, no es verdad. ¿Vale? Podéis hacer un título de bachillerato español y tener las mismas opciones de entrar, ¿vale? Igual que el que está en Francia va a hacer el bachillerato francés, en Italia el italiano, o incluso tenemos muchos niños en España que están en colegios francés que hacen el bachillerato francés, o así, ¿vale? O sea que esto no va a ser un problema. Luego os van a pedir un examen de inglés, ¿vale? Aquí el examen de inglés va a ser un nivel C1. eh,
También, igual que para el título de bachillerato, tenían em, distintos tipos de título de secundaria que admiten, IB, A-Levels, no sé qué, el que sea. Para el examen de inglés también tienen, oye, pues admitimos el de Cambridge, el Advanced o el Proficiency, admitimos también este o este otro, ahí lo miráis. Nosotros recomendamos normalmente hacer el IELTS, el IELTS, que es un examen también de Cambridge, que en España administra el British Council. ¿Qué tiene de bueno este examen? Que hay convocatoria casi todas las, o sea, todas las semanas prácticamente, muchos días a la semana, y esto es fantástico, pero a lo mejor de repente un Advance o un Proficiency hay un día al mes o cada 2 meses o lo que sea. En cambio esto es una maravilla. Y luego, por otro lado, también, a mí particularmente, ahí hay una parte que no tiene la parte de Use of English, parece una tontería, pero te quitas una parte, no es más fácil, ¿eh? El nivel de dificultad es el mismo, pero bueno, parece que al quitar una parte, pues está uno más relajado, ¿no? Luego, asignaturas necesarias. Muy importante, cuando estéis pensando qué asignatura escoger en bachillerato, o cuando estás mirando como qué carrera estudiar, ahí te van a pedir a veces, por ejemplo, oye, pues para una ingeniería, uno no puede estudiar una ingeniería si no ha hecho física y matemáticas, ¿no? Eh, y no os imagináis, o sea, la cantidad de gente con la que me reúno que me dice, oye, quiero hacer ingeniería y luego no ha elegido esta, o por ejemplo, en el caso del bachillerato internacional, el IB, que tú las puedes colocar en nivel superior o en nivel estándar, de repente no las tienen en nivel superior, entonces ya no vale. Entonces, bueno, esto tenerlo en mente que es muy importante. También van a pedir una nota media y lo que decía de niveles superior, estándar, tal, pues a lo mejor algunos te piden las matemáticas del tecnológico en vez de las de ciencias sociales. Bueno, ahí es cuestión de mirarlo un poco. Nota media normalmente te dicen, oye, pues debemos una media en bachillerato de 8 con un 7 en matemáticas, ponte, ¿no? Eso siempre en las páginas web de la universidad, de la carrera en concreto, va a venir lo que te piden exactamente. Vale. Luego, ¿qué pueden pedir adicional? Por ejemplo, hay a veces alguna carrera que te piden de repente un segundo personal statement o unas preguntas específicas, un essay con varias preguntas. Bueno, pues eso también es como para tener en cuenta. Luego ya he hablado antes de la carta de recomendación del profesor, ¿vale? Muy importante porque he visto también estudiantes muy buenos con cartas de recomendación malas. ¿Cómo sería una carta de recomendación mala? Fulanito tiene 10 en todo, saca muy buenas notas y además habla inglés fenomenal. Oye, las notas ya la van a ver en la parte de educación. Habla inglés fenomenal, por eso está solicitando para ir a una universidad en Reino Unido. Entonces, en esa carta tienen que decir cosas vuestras que hablen bien de vosotros como candidato, ¿vale? Y que sea la persona que más cariños tiene y que mejor lo va a hacer, ¿no? Luego, para carreras, por ejemplo, artísticas como diseño de moda, diseño gráfico o arquitectura, pueden pedir un portfolio, un conjunto de trabajos artísticos y tal. Dentro de poco vamos a dar una charla con University of the Arts London sobre cómo prepararse un poco para estas carreras creativas y tal, aquí con el British Council, que a los que estéis interesados os animo a que vengáis a esa charla. Luego puede haber también una entrevista personal, ¿vale? No es tan común en Reino Unido. eh, Siempre la hay en Oxford y Cambridge. Imperial también suele hacer entrevista, ¿vale? Pero no es lo más común. Y luego, lo que sí que está ahora súper de moda, cada vez hay más, son los admission test. Antiguamente había estos clásicos que pongo aquí, el LNAT para derecho, en medicina, que si el UCAT o el PMAT, tal. Pero es que ahora, por ejemplo, como ya cada vez los estudiantes están más preparados, ya es muy difícil a veces simplemente con una nota estimada de bachillerato y un personal statement seleccionaros, entonces han empezado a incorporar estos exámenes. Em, los vemos bastante en carreras de ingeniería, en carreras de matemáticas, física, suele haber estos exámenes. eh, Luego también, por ejemplo, para alguna carrera
más incluso de humanidades o ciencias sociales, puede haber también un examen como de razonamiento, pensamiento crítico, ¿vale? Entonces también importante ver si hay que hacer algún examen de estos, importante ver también si cuándo hay que hacerlo y cuándo hay que registrarse para hacerlo, ¿vale? Porque son cosas que de repente a lo mejor uno lo mira y dice, ah, vale, el examen es en enero. Sí, pero es que hay que registrarse antes de no sé qué día en octubre. Entonces esto, por favor, os ruego encarecidamente mirarlo bien, porque también llega gente a nosotros que a lo mejor no ha trabajado con nosotros o tal, que, ay, me ha pasado esto, y muchas veces no se puede solucionar, ¿no? Bueno, cambios en el personal statement. Por primera vez este año, llevaba muchísimos años sin cambiar, pero por primera vez este año el personal statement lo han cambiado. Y lo han dividido en tres secciones, ¿vale? Que es un poco apasionante. Es un poco lo de antes, dividido en tres partes, pero bueno, es apasionante porque que haya cambios y tal, oye, siempre es entretenido, ¿no? Entonces, tres secciones son en total 4.000 caracteres, que era lo que teníamos antes. 4.000 caracteres es una página de Word, más o menos. ¿Vale? Entonces, tenemos una primera pregunta que es, Why do you want to study this course or subject? ¿Vale? En plan, ¿por qué quieres hacer este área de estudio? Y ahí es un poco donde hay que echar los restos, ¿no? En este personal statement. Entonces, Reino Unido es bastante académico en esto y entonces quieren ver vuestro interés tan grande en el área de estudio, ¿no? Y hay que demostrarlo. Luego, how have your qualifications and studies helped you to prepare for this course of subject? Esto es un poco, ¿qué has hecho en el colegio? Asignaturas que te hayan preparado para este área de estudio. Oye, pues yo quiero hacer una ingeniería, pues voy a hablar aquí de mi asignatura de física, de mi asignatura de matemáticas, voy a contar ejemplos concretos, ahí quieren que seáis muy concretos, ¿vale? De, de cosas que habéis visto relacionadas. Ahora que me dicen, Sofía, voy a hacer derecho y no hay nada en el colegio que yo haya visto de esto. Bueno, siempre podemos pensar un poquito que a veces a lo mejor, oye, pues has tenido una asignatura de filosofía y has visto un poquito de mm, Platón hablando sobre la justicia, pues vamos a hablar de eso. O miramos para cosas de fuera del colegio, o hago debate y entonces en debate tengo que argumentar a favor y en contra. Siempre hay cosas que podemos usar de lo que estáis haciendo en el cole. Luego, what else have you done to prepare outside of education and why are these experiences useful? Esto es como, ¿qué he hecho fuera del colegio, ¿vale? Para prepararme para estudiar esta carrera en la universidad y por qué es útil. Pueden ser cosas que no tengan nada que ver, por ejemplo, mm, pues oye, deportes que hagáis o cosas así, pero siempre vamos a intentar vincularlos con el área de estudio, ¿no? O sea, si de repente pues es el fútbol. Dices, oye, no tiene nada que ver con esta carrera de management. Ah, pero bueno, en realidad soy capitán del equipo. Oye, pues tienes liderazgo, no sé qué, este tipo de cosas siempre intentamos vincular. ¿Sabes? Yo recuerdo unos años, había un personaje muy bonito, un estudiante para física, que él era jugador de golf y hablaba un poco de, oye, la potencia con la que le daba a la bola, el efecto que tenía, la fuerza, no sé qué. O sea, que a veces si lo pensamos, podemos vincularlo fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo preparar un buen personal statement? ¿Esto algún consejo? Siempre decimos, empezar cuanto antes, que no te pille el toro. Hay que romper ese folio en blanco, empezar a escribir, porque lo más difícil es empezar. ¿Vale? Muchas veces como, ay, no sé qué poner, no sé qué poner y se bloquea uno. Empieza al principio escribiendo tonterías, cualquier cosa que se te ocurra, y luego ya poco a poco va a ir tomando forma y vais a ver las ideas buenas. El 80% del texto, que en este caso tres preguntas, ¿vale? Pero el 80% del total tiene que ir sobre el área de estudio. Y luego ya el 20% sobre otros aspectos, ¿vale? Que aquí a veces, por ejemplo, la gente se equivoca, ¿no? Un poco y dice, oye, voy a hablar de la experiencia del año que estuve estudiando en Gales.
Sí, indudablemente esa experiencia en Gales te hace estar más preparado para la universidad en Reino Unido y vas a tener que hablar de eso, pero no le des más importancia a hablar de eso que hablar sobre el área de estudio, ¿vale? Luego, la misma solicitud de UCAS, la misma va igual a 5 universidades. Entonces, no podemos mencionar ninguna universidad, que las otras lo van a ver y no queda bien. Em, Igual que no mencionamos ninguna universidad, también en UCAS tú puedes elegir una carrera, 5 universidades. Decimos solo una carrera porque esta misma solicitud va igual a todas. Entonces, sería muy difícil argumentar que tienes un interés enorme en economía y periodismo. Ahí lo que dicen es, este chico, esta chica no sabe qué quiere estudiar, ¿no? También a veces me dicen, oye, lo que voy a hacer es, voy a elegir 3 opciones parecidillas dentro de la misma universidad y otras 2 en otra. Porque yo, esto me pasó en concreto, ¿no? Yo, Sofía, yo quiero estudiar en Bath y me voy a coger management con business, management con francés, management con psicología y management con otra cosa. Yo dije, claro, tiene muchas ganas de ir a Bath y tal. Y ahí hablé con la universidad y me dijeron, mira, lo que nos demuestra no es el interés en Bath, es que no sabe qué quiere estudiar. Digo, hombre, management. Dicen, ya, pero es que no es lo mismo con francés, con psicología, con no sé qué. Entonces, bueno, eso tenerlo también en mente. Luego, tenéis que demostrar vuestro entusiasmo. Eh, Se nota muchísimo, ¿no? Cuando algo os gusta y lo leéis, yo, por ejemplo, particularmente nunca me han gustado las matemáticas. He leído personal statement de estudiantes míos hablando de matemáticas que realmente me he emocionado y he dicho, uff, tienen que ser preciosas. No es lo mío, pero sí que es verdad que hay que lograr transmitir eso en el papel, que es quizá lo más difícil, ¿no? El desafío es, hay muy poco espacio, porque si tuviéramos 20 páginas, pues ahí contábamos vuestra vida y ya estaba, y leen muchísimos, entonces tenemos que destacar. Es un poco difícil. Luego, que sea personal, ¿no? Vemos a veces, oye, que la gente se pone a hablar de sus padres. Mi padre es director de no sé qué, mi madre CEO de no sé cuántos. Oye, pero no están solicitando tus padres. Tienes que hablar de ti. Puedes hablar un poco de eso porque indudablemente que tus padres hayan tenido esas responsabilidades ha influido en ti, pero tenemos que hablarlo así, de qué influencia ha tenido en ti. No tanto de escribir cosas, ¿no? O gente también que es como muy genérica y no dice nada. Entonces tiene que ser personal. Recordad, es personal statement. Por favor, evitar clichés. Todos los que vemos muchísimos que es, ever since I was a little kid, tú cuando eras un little kid no estabas pensando quiero ser ingeniero. Hay veces que sí, pero como ya lo ha dicho tanta gente, está muy manido. Entonces, vamos a intentar darle la vuelta o contarlo de otra manera. Em, Evitar la palabra passion, ¿vale? Todo el mundo, tengo una passion por lo que sea. Pues lo leen tanto que ya, yo leo la palabra passion y digo, uff. ¿Qué más clichés puede haber así? Pues a veces hay gente, ¿no? que me dice, oye, pues he mirado esta universidad y veo que un alumno ilustre es esta persona, voy a hablar. Están cansados de leer de esa persona. Están también cansados de leer de compañías tipo Apple, Microsoft, tal. Oye, pues investigar y sorprender con una compañía española que a lo mejor no conozcan o algo así, ¿no? Con eso nos referimos a evitar clichés. Luego, no se ponen citas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos sí que es común poner una cita célebre de un pensador o de quien sea, ¿no? Aquí no se ponen citas. Se puede hablar como reflexionar sobre algo que haya dicho a la otra persona, pero no poner la cita literal. Y luego también siempre digo, oye, hay que dárselo a leer a otras personas, a vuestros padres, por supuesto al orientador del colegio, a otra gente. Ahí recordad, cuando a alguien le damos un documento y le pedimos feedback, nos van a dar feedback, ¿vale? Pero como esto es el personal statement y es vuestro, con lo que os diga la gente, oye, si os han detectado un errata, una falta de ortografía, dale, obviamente corregirlo, pero si es como sobre una idea o algo general, ahí vosotros podéis decir, oye, esto es muy útil, lo pongo, o esto no me suma tanto, no lo pongo.
¿vale? Luego, fechas límites, importante. Tenemos ahora el 15 de octubre, que es ya, que es para las universidades de Oxford y Cambridge y para las carreras de medicina, veterinaria, odontología, tema de conservatorio, ¿vale? Ese es el 15 de octubre. Después tenemos el 14 de enero, ¿vale? Este año es el 14 de enero, nos lo dijo UCAS en el pasado ciclo. Hemos sido, tradicionalmente siempre ha sido como el 15 de enero. Después de COVID se puso el último miércoles de enero, que ha sido lo que hemos tenido estos últimos años. Y ahora este año nos han dicho el 14 de enero. Ahí iremos viendo. Esta fecha se llama Equal Consideration, consideración igual. ¿Qué quiere decir? Queda lo mismo que tú mandes la solicitud hoy, día 2 de octubre, o que la mandes el 13 de enero. Mandarla antes no te pone en una situación de ventaja. Esto es importante. Mandarla antes no mejora tu vida para nada, ¿no? Que a veces hay como este rumor de si la mando antes, no. Además, cada universidad tiene su forma de corregirlas o tal. Entonces, esto que sea de consideración igual, quiere decir esto, que da igual cuando la mandes y que las universidades están obligadas a mirar tu solicitud y a darte una respuesta de aquí a mediados de mayo. Esta respuesta puede ser rejection, oye, no te cogen, o una conditional offer, una oferta condicional. ¿Qué quiere decir? Que te van a aceptar, como todavía no has terminado segundo de bachillerato, te aceptan sujeto a unas condiciones. Oye, si a final de curso sacas un 9 en bachillerato y tienes un 8,5 en matemáticas y este nivel de inglés, tu oferta pasa de condicional a incondicional y ya vendrían los siguientes pasos de visado, alojamiento, tal, todo lo que haya que hacer. Hasta mayo tienen ellas para contestaros y luego os dejan a vosotros hasta principios de junio para elegir la opción Firm y la opción Insurance. La opción Firm es aquella a la que más quiero ir normalmente, ¿vale? O si no, también es aquella como que te pide los resultados más altos, más difíciles que no sabes si vas a sacar o no. Y la opción Insurance, una con la que cumples seguro. Normalmente, si estudias bachillerato español, esto es fácil porque tú en mayo ya vas a tener tus notas de bachillerato y elegir una u otra no te vas a saber ya si cumples o no con los requisitos. Pero el sistema está también pensado a veces para estudiantes que hacen IB, que les salen las notas en julio, A-Levels, que les salen las notas en agosto. Entonces, cuando ellos eligen Firm o Insurance, no saben todavía si cumplen con esas condiciones. Entonces es importante el orden que ponéis. Luego, quiero transmitir otra cosa muy importante también. Cuando mandáis la solicitud, uno recomiendo no volver a leerla porque eso se vuelve uno loco. Ay, esta coma, esto ya cuando se manda no hay que revisar. Pero bueno, aparte de eso, no quiere decir nada si una universidad te contesta súper rápido y otra no, si otra se atasca, si tienes un compañero de clase que ha solicitado a la misma universidad y a él le han contestado antes que a ti, no quiere decir nada. Hasta mediados de mayo que tienen que contestarte, pueden contestar en cualquier momento. No quiere decir, hoy me han contestado antes, esta universidad no es tan exigente. O pues a lo mejor tiene más gente en admisiones, ¿sabes? Entonces eso que no os preocupe. Obviamente os preocupará y lo pasaréis mal, pero de verdad os garantizo que no quiere decir nada. Luego, un poco, ¿cómo prepararse para ser admitido, no? Pues hablamos también al principio en plan de estos cursos preuniversitarios de verano para estudiantes que están en tercero, cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Las universidades más prestigiosas cada vez están mirando una cosa que se llama actividades supercurriculares. Pues la mayoría de gente hace extracurriculares, toca el piano, monta a caballo, etcétera, ¿no? Supercurriculares, me interesa tanto este área de estudio que he ido un paso más allá del colegio. He leído estos libros, he escuchado estas charlas de TED, he hecho estas cosas. Pues una de las cosas que puedes hacer en esas supercurriculares es hacer un curso preuniversitario donde durante 2 semanas pruebas ese área de estudio y ves si te gusta o no. Y oye, que un estudiante en verano, en vez de estar en la playa, fenomenal tumbado al sol, se vaya y se haga un curso de 2 semanas de economía, pues dice mucho de su interés en ese área de estudio. Luego, prácticas o job shadowing.
Si en vuestro entorno familiar, de amigos, hay alguien que se dedica al área de estudio que queréis cursar vosotros, oye, pues poder hacer unas prácticas o simplemente estar ahí en la empresa, escuchar lo que hacen, tal, es algo también muy bueno. Em, las prácticas tienen que durar un mes, tal. No necesariamente, puede ser una cosa relativamente corta y que saquéis mucho provecho de ella, ¿no? Luego, por ejemplo, hay determinadas como el bachillerato internacional tiene un proyecto de CAS, de voluntariado, de atención, servicio y tal. eh, Se puede usar, oye, de repente cosas que ofrezcan en vuestro colegio para la comunidad, demás, lo podemos usar a nuestra ventaja, ¿no? Y yo digo a veces, ¿no? Pues oye, mm, voy a trabajar en un banco de alimentos, pues esto para un manager, organizar cómo se guardan los alimentos, cómo se reparten, tal. Eh, También recaudar fondos para no sé qué, pues oye, para una persona que va a estudiar business. Siempre podemos pensar como en estos proyectos, por supuesto, siempre enriquecen muchísimo a nivel personal, pero también podemos enfocarlos como al área de estudio que nos interese, ¿no? Esto es el tema del voluntariado, ¿no? Que siempre es precioso hacer uno y si además luego lo podemos utilizar para el personal statement, pues fenomenal. Proyectos personales, pues he aprendido solo a programar Python o he aprendido solo a tocar la guitarra o pues oye, vendo mi ropa ahora en una plataforma de ropa de segunda mano. O sea, ese tipo de cosas que hacéis que no le dais importancia, creedme, la tiene. Luego, oye, viajes que hayáis hecho a distintos países, conocer distintas culturas, pues esto también enriquece mucho según el área de estudio. Oye, voy a hacer arquitectura y he viajado a estos países, me ha llamado mucho la atención. Oye, no tiene nada que ver la arquitectura de Chile con la de Nueva York, por ejemplo. O también estuve en no sé qué país y la inflación era altísima, iba a estudiar economía. No, bueno, pues este tipo de cosas. Luego, idiomas, indudablemente hablaréis español siendo españoles y hoy hay que tener un nivel de inglés alto, pero que además sabemos francés, alemán, chino, lo que sea, pues siempre lo vamos a contar, ¿no? Porque quiere decir que lleváis un bachillerato, que es un curso difícil, y además tenéis otros idiomas, pues oye, suma. Luego pongo buenas notas. Eh, He oído también el mito, hay que ser Einstein para estudiar en el extranjero. No es verdad, ¿vale? Para el que saca un 5 sobre 10 también hay opciones, pero es verdad que uno tiene más puertas abiertas cuantas mejores notas. Entonces yo aquí siempre animo mucho a que saquéis las mejores notas posibles, porque bueno, indudablemente eso os va a posicionar, ¿no? De una manera diferente. Aquí os dejo mi contacto, que tenéis mi mail, sofia.goya@iecformacion.com, el teléfono de la oficina y la página web. Si tenéis dudas después de ver esta charla o alguno quiere nuestra ayuda para trabajar en su solicitud, oye, encantados. Y bueno, ya abrimos un poco para preguntas. No sé, Joaquín, si nos han puesto algo por el chat. Pues la verdad es que sí hay alguna pregunta, pero claro, como la presentación ha sido tan completa, yo creo que muchas de ellas han sido ya contestadas, que es una cuestión que está surgiendo en los últimos webinars que, en base a la experiencia de lo que nos preguntan, pues ya lógicamente nos anticipamos y cubrimos la mayoría de las informaciones. En cualquier caso, sí que creo que podemos aclarar algún punto, más que nada para reforzar determinadas ideas, aunque hayan sido tocadas de manera tangencial en tu presentación. Más que nada por los temas que al final nos acaban viniendo con mayor frecuencia. Para los estudiantes que aún no tienen un nivel de inglés requerido, ¿qué alternativas existen para poder acceder al próximo año académico? Me gusta esta pregunta, es verdad. Igual que no habéis terminado el bachillerato en el momento de solicitar, ¿vale? Este 14 de enero, a lo mejor todavía no habéis hecho el examen de inglés. No hay problema. Tiene que ser finales de junio, principios de julio, cuando tenemos que cumplir con esas condiciones que nos piden. Em, yo sí que recomiendo, en plan, intentar hacer el examen de inglés lo antes posible, porque así te lo quitas de encima
por si no te sacas la nota que piden, poder presentarte otra vez y demás. Pero bueno, por ejemplo, en la web del British Council hay bastantes exámenes de prueba. Cuando contratas un examen que vas a hacer, luego tienes acceso a una biblioteca de exámenes de prueba. También puedes apuntarte como a una academia para aprender inglés. Oye, que yo a veces digo también, muchos habláis fenomenal inglés y no es hablar fenomenal, es saber hacer el examen. Que todos los exámenes tienen su truquillo y tal, entonces ahí inevitablemente hay que practicar. Pero que os tranquilice que no necesitas tener ese nivel antes de solicitar, ¿vale? Y luego, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no cumplís con ese requisito del inglés y tal? Muchas universidades también ofrecen una cosa que se llama Pre-Sessional English, que, oye, la universidad empieza en septiembre, pero tú a lo mejor te vas a finales de julio o en agosto y haces un intensivo de inglés y luego ya empiezas la universidad. Entonces, es verdad que es un requisito súper importante y todo, pero bueno, siempre se puede ir viendo qué solución hay. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Tenemos alguna pregunta recurrente que haremos más adelante porque es de las que siempre nos esperamos, evidentemente, ya veréis por qué. Pero otra antes que vamos a formularte respecto a la posibilidad que tienen las personas en posesión de un título de formación profesional para acceder a universidades británicas también, porque sabemos que este también es un cauce interesante y a veces desconocido. Sí, esta pregunta también me gusta mucho. De hecho, también hay charlas a veces específicas en British Council sobre este tema. Entonces, cuando uno estudia un grado medio, un grado de estos, la antigua FP en España, o incluso hay algunas escuelas que imparten en España una titulación que se llama HND, Higher National Diploma, que esto es de Reino Unido, te da la opción de hacer 2 años en España y luego un año siguiente vas a Reino Unido y haces lo que ellos llaman un top-up y terminas con un bachelor, con un grado de Reino Unido. Claro, esto te sitúa en el mercado laboral a otro nivel, te da acceso a oposiciones en las que piden graduados, o sea, es una opción bastante interesante, ¿no? Y por nuestra experiencia, ¿no? Muchas veces estudiantes que a lo mejor pues han terminado el colegio y no tenían ganas de meterse a hacer una carrera o tal, luego de repente empiezan con su FP, les encanta y tener esta opción, ¿vale? Es súper interesante. Eh, es muy relativamente sencillo cuando uno está estudiando un HND, porque es el sistema de Reino Unido, pero luego si a lo mejor estáis estudiando como un grado superior de aquí de España con el sistema español, ahí ya hay que preguntar a la universidad eh, si os admiten y también cuándo se admiten, porque es verdad que hay veces que, oye, en el tercer año es fenomenal porque reconocen todos los créditos que lleváis y otras veces dicen, oye, sí la admitimos, pero no en el tercero, tiene que hacer segundo, ¿vale? Pero igualmente sigue siendo como una cosa muy buena para terminar con un grado, con un bachelor. Es interesante. Y para estudiantes, por ejemplo, que ya han completado el primer año de universidad, por ponernos en ejemplos. Sí, ahí sinceramente muchas veces me pasa, ¿no? Oye, pues he empezado física en la autónoma y no me está gustando. Ahí tendremos que solicitar UCAS otra vez desde el principio y lo más normal es que vaya a ser para un año uno, porque es difícil que te reconozcan lo que has hecho antes y te pongan en el año 2. Eso por un lado. Y por otro lado, em, ojo, que yo he tenido estudiantes que vienen y me dicen, ah, bueno, fenomenal, pues ya me voy a Reino Unido, ya me olvido. No, porque lo que no les gusta a las universidades de Reino Unido es estudiantes como que han estado ociosos durante un año. Entonces, hay algunas que a lo mejor te van a pedir las notas de la carrera que estabas cursando, incluso para admitirte al año uno, pero las notas de la carrera que estabas cursando en España, si de verdad, oye, lo odias y es un suplicio para ti ir a la universidad, vamos a intentar buscar otras cosas para explicarle qué has estado haciendo. Me he estado preparando otro idioma, he estado haciendo unas prácticas, me he hecho estos cursos online, ¿vale? Pero que vean que, oye, pues no he hecho nada, eso no gusta, ¿no? Ujú.
Mm. Perfecto. Bueno, también hay algunas preguntas respecto a los certificados de idiomas. Bueno, preguntan si un título de Cambridge C2 sigue siendo válido. Lógicamente, Sí, a por ver. supuesto. Ah, eh, Joaquín, perdón, sí, importante, claro. de los títulos, ¿vale? Los títulos, las universidades solo te los van a admitir si tienen, si no tienen una antigüedad de más de Claro. 2 años desde la fecha de comienzo del curso. Es decir, vamos a empezar en septiembre de 2026. Nuestro título no puede ser más antiguo en septiembre de 2024. Mm. Me examiné en junio del 24, ya no vale. Y yo aquí mucha gente me dice, oye, Sofía, es que a mí me han dicho en Cambridge o no sé dónde que los títulos no caducan. Y digo, Mm. mira, si no caducará, pero lo cierto es que las universidades no te lo cogen si tienen más de 2 años. La explicación es, oye, el inglés es una lengua viva, si tú no lo usas, lo pierdes. Entonces, es el rango que ponen y aquí no hay nada que hacer. Sí, sí, y tiene sentido porque evidentemente se trata de utilizar el inglés a nivel práctico y no a nivel documental. Entonces, Total. evidentemente, la validez de un título de Cambridge o certificados pues, universales como los que todos conocéis, como IELTS, por ejemplo, que es de los más utilizados a nivel mundial en certificación del inglés, evidentemente son válidos, son estándares, pero hay que, en cierta medida, demostrar que se encuentra uno en el uso de ellos y en vigor. Así que bueno, esto tenerlo en cuenta. También, bueno, nos está llegando alguna pregunta que lo decía antes y siempre estos temas son los que despiertan más interés respecto a los temas financieros, es decir, las famosas becas. ¿Cómo podemos hablar de esas famosas becas, Sofía? Digo, qué raro que no estén preguntando las becas, pero cuando me has dicho ahí la pregunta Sí, clásica, digo, vendrá ahora. Pues un poco tema becas. A ver, cuando uno se mete en las webs de las universidades, dice, oh, hay de todo. Hay que ponerse a leerlo bien y con cuidado. Eh, a raíz del Brexit, ¿no? Los estudiantes españoles somos considerados internacionales, entonces hemos pasado a pagar las tasas de internacionales. Hay algunas universidades muy, muy, muy pocas ya, y como ya Brexit va quedando cada vez más lejos, pero hay algunas todavía que tienen congeladas las tasas. Las tienen congeladas en 9.535 libras, que es lo que paga ahora mismo un niño inglés. Esto es una opción. Luego, cosa que se puede hacer, por ejemplo, oye, pues yo tengo un 8, pero voy a solicitar a universidades que piden 7 y voy a pedir una beca de excelencia. Puede ser una buena opción. O sea, hay universidades que tienen cositas de becas de excelencia, algunas tienen becas simplemente por ser europeos, cosas así, pero luego, sinceramente, como las universidades más top o las que más aspiracionales son, un Imperial, un LSE y un UCL, todas no tienen becas, porque hay excelencia, excelentes sois todos, todos vais a tener notas buenísimas. Y luego, eh, lamentablemente muchas veces los españoles eh, nos quedamos fuera, ¿no? Porque verás, oh, tenemos 56 becas de no sé qué, y mira si son para países en vías de desarrollo, o de repente te piden cosas como renta de los padres, oye, a la mínima que trabajan los dos, pues ya sales de ahí. Entonces, en ese sentido, no es como súper favorable. Me parece, Joaquín, también que siempre hacen unas charlas con el British Council de tema específico de becas. Entonces, yo creo que ahí también podéis aprender mucho y os invito que cuando sea la hagáis. Em, pero bueno, yendo un poco a universidades tal, yo quiero ser muy realista y decir que no hay tantas opciones. Para posgrado cambia, ya sí que hay bastantes más, ¿vale? Para grado un poquito menos. Para posgrado hay más, para posgrado de hecho, por ejemplo, hay algunas en conjunto de la universidad con el British Council que están fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí un poco hay que mirar. perfecto. Una pregunta relativa a los estudiantes que siguen los A-levels. Preguntan si, lógicamente, los estudiantes españoles, si el A-level de Spanish cuenta igual que el resto. Sí, o sea, hay 3 A-levels, ¿no? Normalmente cuando te metes a buscar en las universidades de Reino Unido los entry requirements, tú te puedes quedar en lo que le piden a los ingleses porque haces A-levels y ahí te van a decir, necesitas ABB, ¿no? ABB de notas.
alguna universidad te dice, oye, en estas asignaturas específicas, entonces a lo mejor ahí no te vale Spanish, ¿sabes? Pero si no es para asignaturas específicas, tu A-level de español, fenomenal. Mm. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos hasta el momento, y creo que va a ser la última de la sesión por la hora en la que estamos ya, hace referencia a si el estudiar un curso académico o algún año académico de lo que serían estudios equivalentes a la ESO o al bachillerato en Reino Unido podría ser considerado un punto a favor para ser admitido en universidades británicas a posteriori. Y si fuera así, pues qué cursos serían los más apropiados. O sea, Estamos el hablando hecho. lógicamente de secundaria o los propios, entiendo, los A-levels. Es decir, tener una parte del itinerario formativo preuniversitario en Reino Unido, ¿hasta qué punto esto beneficia o favorece la admisión? Vale, vale. Sí, ¿no? Como irte un año escolar fuera y tal. Em, a ver, favorece que tú ya vas a estar familiarizado con el sistema y tal, pero no te van a coger por encima de otro estudiante por tener esa experiencia. Y una cosa muy, muy importante, cuidado con irse en bachillerato, ¿vale? Porque a veces hay gente que de repente dice, oye, me voy a bachillerato a un internado y ahí hago A-levels y vuelvo aquí a mi colegio y me hacen el título de bachillerato español. Con estos estudiantes lo pasamos un poco mal porque el título de bachillerato son 2 años. eh, y es como la media obtenida en esos 2 años. Entonces, al final, no tienes los A-levels, tampoco tienes el bachillerato. Entonces, yo recomiendo los 2 últimos años seguir el mismo sistema. Oye, que estás haciendo aquí en España el IB, el bachillerato internacional, y te vas a Reino Unido a otro colegio que hace el IB y mantienes las mismas asignaturas y tal. Fenomenal. O A-levels. Em, es un poco lo que diría yo a tener en cuenta. Eh, y luego lo que os digo, o sea, te favorece en plan ya conocer un poquito el sistema, la forma de enseñar y tal, eh, pero no va a hacer que te cojan por encima de otro candidato. Si no, yo le diría a todo el mundo, oye, vete un año allí, pero no, no hace falta. Perfecto, Sofía. Pues bueno, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro webinar de hoy. Queremos darte muchísimo las gracias, una vez más, por compartir con nosotros tu experiencia y los consejos sobre cómo estudiar en universidades británicas en este nuevo año académico, en el próximo. Ha sido una guía, la verdad, muy completa y sin duda útil para todos los estudiantes y familias que nos han acompañado hoy. También queremos agradecer a todos vosotros por participar, por vuestras preguntas, por dedicar vuestro tiempo a estar con nosotros esta tarde y esperamos que la información nos ayude a planificar vuestro camino académico con más claridad y confianza. Ya sabéis que desde British Council nuestra labor va más allá de la educación. Trabajamos día a día para estrechar los lazos entre la cultura española y la británica, fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias y mejorando las oportunidades de futuro tanto para los jóvenes como para quienes buscan seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Creemos que la educación, en suma, junto con la cultura, son herramientas clave para abrir puertas y crear nuevas oportunidades. Finalmente, os animamos a seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes y página web, donde encontraréis más recursos, webinars y noticias sobre oportunidades educativas en el Reino Unido. Muchísimas gracias de nuevo por asistir y os deseamos mucho éxito en vuestros planes académicos. Hasta pronto. Adiós.